Vamos a leerlo desde la pantalla, si son tan amables todos, y dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 4 al 6. El Señor bendiga su palabra. Tenemos en este día que es un día, digamos, de recordatorio o recién de recordatorio, ¿verdad? Donde nosotros el 4 de julio, nosotros a veces hay fechas, ¿verdad?, que cada país tiene. Nosotros tenemos en cada uno de nuestros países latinoamericanos, tenemos ciertas fechas en que se han gestado la libertad por ejércitos que han luchado contra la tiranía de gobiernos anteriores. Y esto es importante conocer la historia del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando fue a hablar con los atenienses, él se había dado, en Venezuela decimos, se había metido un puñal, se había dateado muy bien, o tal vez ya lo conocía, pero saber la historia de donde iba él a estar, donde iba a predicar, y eso le valió a él delante de los atenienses en el Areópago, que era el sitio donde ellos eran ociosos, hablaban, ¿verdad? Y llegaban a tener conferencias de filosofía. En el tiempo del apóstol Pablo, la Grecia no era la Grecia helenística sabia que estaba por lo menos 2 siglos o 3 siglos antes de Cristo, pero habían todavía esos hombres que buscaban algo nuevo, estaban queriendo saber más de las cosas de Dios. Y qué mejor cosa que estar preparados y conocer la historia y relacionarla. Hermanos, nosotros debemos, como creyentes en Cristo, estar informados. Por ejemplo, mi hermano Daniel, al hablar en esta mañana, es algo que está en las noticias. Durante la celebración del 4 de julio hubo una inundación muy tremenda en otros países, lo hubo. Hablé con mi primo en México, también lo hubo, pero no tan fuerte. Donde hubo esos eslaves, el río Guadalupe se desbordó aquí en Texas, aquí en los Estados Unidos, en Texas, y él está dateado. Él se informó, porque eso es algo que nosotros debemos conocer, nuestro contexto. Cristo los conocía, y Cristo pasaba por un campo y veía, mira, el sembrador salió a sembrar, y ahí él predicaba la palabra. Veía personas que tenían algún tipo de enfermedad, y Cristo buscaba y hablaba acerca de esto. ¿Quién pecó, a sus padres? No importa quién pecó, es para que la gracia y el poder de Dios se manifiesten. Así que como creyentes, hermanos, nosotros debemos estar dateados, informados de lo que pasa en el mundo. No de tal manera que descuidemos las cosas de Dios, sino estar comparándolas. Y el apóstol nos dice que debemos estar avisados de las cosas que están ocurriendo, porque nosotros sabemos que el poder del anticristo o la influencia del anticristo ya está en acción, ya está viniendo. Es decir, ahora mucho más que en los tiempos apostólicos, porque las señales que estamos viendo son bíblicas. ¿Y cómo las vamos a saber y poder anunciar el evangelio si nosotros no vemos lo que está pasando alrededor? Pero nuestras oraciones vayan con estos padres de estos niños y niñas que han perecido. La han dado por muerta, vi yo algunas de las informaciones, y ya van casi 70 muertos hasta ahora. Es triste lo que ha pasado, no tenemos respuesta, pero es algo que pasó. Pero volviendo a lo que le estoy diciendo, es que nosotros debemos estar informados de lo que pasa. La independencia de los Estados Unidos. Nosotros tenemos en nuestros países, por ejemplo en Argentina, ¿no vino Mónica, verdad? No. Bueno, en Argentina es el 9 de julio, en Paraguay el 14, el 15, en Venezuela el 5 de julio, donde que se celebra, bueno, la independencia hace 200 y pico de años, ¿verdad?
pero ahorita necesitamos otra independencia, ¿verdad? En Perú el 28 de julio, Bolivia, Ecuador, Brasil el 7 de septiembre, México el 16 de septiembre y Panamá el 3 de noviembre, República Dominicana el 27 de febrero. Son fechas que la gente celebra. ¿Por qué? Porque tiene que ver parte de su ADN, de su historia. Estamos viviendo en los Estados Unidos. Este es un país que nos ha abierto las puertas, que Dios nos ha traído y ha tenido un propósito con cada uno de nosotros. Y yo quería hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y primero nos alegramos por lo que ha ocurrido, ¿verdad? El día de la independencia de los Estados Unidos, donde el 4 de julio de 1776 se firmó el Acta de la Independencia. Y no fue fácil. Tuvieron que luchar y buscar la libertad. En ningún momento la libertad es gratuita, hay un sacrificio. Y eso inmediatamente, hermanos, nos debe llevar a considerar el sacrificio más grande, que fue el del Señor Jesucristo, a libertarnos. Las cadenas del pecado Él rompió y Él nos ha dado libertad. Ahora, esta libertad que Cristo hizo en la cruz del Calvario es, como yo lo puedo entender, es la salvación que ha sido suficiente para todos. Pero oiga, la palabra suficiente no es la misma que eficiente para todos. Es decir, lo que Cristo está ofreciendo y lo que hizo en el Calvario es algo que puede y tiene el poder de abarcar a todo aquel que cree. Pero no todos creen. No todos han tenido el momento de reflexionar y de arrepentirse de sus pecados y de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento es suficiente para esa persona, pero no crea que porque Cristo murió por todos, entonces todos ya son salvos. No, Cristo murió por todos para que haya suficiencia de salvación, pero después dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero volviendo a esta nación, ¿sabe que la Biblia habla de las naciones que temen a Dios? Y yo quiero decir que esta nación, como muchas otras, por ejemplo, siempre hablaré que la única nación en el mundo que tiene una bandera, en la bandera tiene la Biblia, es los dominicanos, ¿verdad? Y la gloria sea para Dios. Pero eso es bastante llamativo. Tienen una Biblia, ¿verdad? Claro, el hecho de tener una Biblia en su bandera no quiere decir, todos son cristianos, ¿verdad? Pero hay una base, así como los Estados Unidos lo tienen, y por esa base, hermanos, es que tú y yo estamos sentados acá pudiendo tener una libertad de cultos, porque hay una libertad que se gestó hace muchos años, ¿verdad? Cuando el 4 de julio de 1776, pues antes se había gestado ya el movimiento independiente, pero luego ya se logró con sangre y muchas muertes. Y todavía quiero decirles algo, que nosotros estamos en libertad en este momento en los Estados Unidos, física por lo menos, pero usted no sabe la cantidad de recursos que se están invirtiendo en soldados que están protegiendo nuestra libertad, que están alrededor, que están pendientes los organismos, que están viendo en alerta máxima. Estamos por posibles ataques que podamos tener por naciones que quieren la guerra y quieren la destrucción. Pero el Salmo 33 nos dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Recordemos que Selah quiere decir, pon atención, repite eso y pon atención a lo que estás diciendo. Es como un estribillo, como un pon atención, párate y reflexiona. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben, oh los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y yo creo que esto es cierto en muchas naciones. Y quiero decir esto, que nosotros creemos que la nación de Israel
aunque como nación ellos han rechazado al Mesías, sigue siendo el pueblo de Dios, en el sentido de ser un pueblo terrenal escogido. No es la iglesia no es Israel, pero la iglesia puede estar compuesta por israelitas, ¿cómo no? De todas naciones, todo aquel que cree, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero Israel, todos los que le buscan o lo ven y oran por Israel, pues dice la palabra de Dios que en ti serán benditas todas las naciones, en la fe de Abraham, y aquellos que oran y tienen en su bien a Jerusalén o a la nación de Israel como pueblo de Dios, y orar por esa nación. ¿Cómo oramos por otras naciones? Pero hay algo especial en eso. Israel en un sentido es la nación, digamos, escogida por Dios, el reloj de Dios. Pero no debemos confundir, no solo por ser nación de Dios ellos son salvos. Es más, ellos van a pasar por un proceso más de lo que han pasado, porque todavía la nación permanece como tal incrédula al Mesías. Sí hay muchísimos que son mesiánicos, pero el tema que quería decir es que los Estados Unidos han sido bendecidos de una manera especial porque han apoyado a Israel, son amigos de Israel. Recientemente, no quiero entrar en ese detalle, pero Israel tiende la mano armamentista para proteger no solamente a Israel, sino a parte del mundo con ataques posibles nucleares. Entonces, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Los Estados Unidos y muchas otras naciones la pueden hablar de boca que son de Dios. Pero quiero decir que la Constitución de los Estados Unidos está fundada en la Biblia. Ahora, con tristeza nosotros debemos decir, como alguien ha dicho, antes que usted se le aflore más el pensamiento, porque yo sé que lo está pensando, es que nosotros necesitamos ser libertados nuevamente, ¿verdad? El pueblo de los Estados Unidos nació el 4 de julio de 1776, pero hoy necesita nacer de nuevo. Hay muchas cosas en las cuales los Estados Unidos se ha alejado del Dios de la Biblia. Y se ha levantado muchos altares idólatras en los Estados Unidos. Pero Esdras capítulo 8, versículo 22, hay una advertencia. Que aunque leemos que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, Esdras nos dice que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Pero su poder y su furor es contra todos los que le abandonan. Como nación, cuando Israel, las naciones y cualquier otro país se alejan de las cosas de Dios, hay consecuencias. Y este país se ha alejado de las cosas de Dios. Ahora, nosotros somos la sal de la tierra, ¿sabe? La iglesia, los creyentes en Cristo somos la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor a sus discípulos. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. La sal, hermanos, y nosotros hemos ido por las carreteras de nuestros pueblos, donde se vende pescado y carne, ¿verdad? Y han sido sacrificados y puestos de hace mucho rato, pero ¿cómo se mantiene? Por la sal, o el pescado salado que nosotros llamamos, ¿verdad? Porque la sal conserva, la sal mantiene. Nosotros como creyentes estamos conteniendo la maldad como iglesia, porque se supone que el creyente y una iglesia cristiana, evangélica, bíblica, mantiene en alto la verdad de Dios y la moral que la Biblia habla. Y somos entonces una luz en medio de tantas tinieblas. Así que también nosotros somos, como dice, luminares en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna. Así que es responsabilidad tuya y mía brillar para Cristo. Pero muy poco podremos brillar si no tenemos la verdadera luz, que es la luz del mundo. Y hay una canción que se llama Chanson de Otomé. Lo dije en francés, mira cómo quedaron. Se llama Canción de Otoño. Esa canción de Paul Verlaine decía así: la independencia siempre fue mi deseo, pero la dependencia siempre fue mi destino.
cuando el hombre nace en esta tierra, tiene deseos de ser independiente. Es más, usted, si no tiene a Cristo, pensará que es independiente. Yo hago lo que quiero. La gran canción famosa de Frank Sinatra, I did it my way, a mi manera. No, todos los pasos del hombre están ordenados por Dios. No hay nadie que pueda decir, yo hago lo que me da la gana. Dios tiene tu destino. Es más, Dios le puso límite a nuestros días de los cuales no pasaremos. Y el hombre se levanta con orgullo y arrogancia diciendo, yo hago lo que quiero. Pero aunque usted piense que es independiente, realmente la dependencia es su destino, en cualquier sentido. Pero lo traigo a colación porque resulta que esos versos fueron los primeros versos del poema de esta canción de otoño, ¿verdad? Que la contraseña que eligieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial para dar señal a la resistencia francesa de que venía el desembarco en Normandía. Ustedes saben que eso fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero tiene que ver con independencia, tiene que ver con libertad. Y quiero decirles que el 6 de enero de 1941, el presidente Franklin Roosevelt pronunció un discurso en el Congreso, ¿verdad? Y entre otras cosas dijo que los Estados Unidos esperaba un mundo basado en 4 cosas principales. Ponga atención, dice que libertad de palabra, o sea, libertad para expresar las ideas. 2, libertad de cultos. Y por eso tú y yo en este momento, gracias a Dios, tenemos libertad de cultos, que es libertad para adorar a Dios en la forma preferida. 3, libertad de trabajo, es decir, elegir la forma de trabajar a fin de no padecer necesidad. Y de ahí eso tiene parte 1, ¿verdad? Si estudias, si te capacitas, etcétera. Y por último, libertad de eludir el temor. Es decir, que libertad de evadir todo aquello que nos pueda producir algún sufrimiento. Esos son los valores en los cuales los Estados Unidos está basado. ¿Y por qué lo menciono, hermanos? Porque esto es de parte de Dios. Y estos son principios que ellos entendieron de las Escrituras, de la Biblia. Hombres como el señor Thomas Jefferson, que tomaron 17 días nada más, 17 días tomó Thomas Jefferson para redactar la Carta de Independencia. Y sabe que en la Biblia es un tema muy predominante lo que es la esclavitud y la libertad. Y sabe que la esclavitud y la libertad tienen algo muy interesante, que es que la gente que está en esclavitud no cree que está en esclavitud. Cree que es dominante, que es dueño de todas sus acciones. El Señor Jesús en un momento, Él estuvo hablando con los judíos y me llama la atención en Juan capítulo 8 cuando el Señor se dirige a los judíos y les dice a los judíos que habían creído en Él. Y esto es muy interesante porque aún los que habían creído en Él, el Señor les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los judíos que habían creído en Él, pues le dijeron, ven acá, ¿cómo que vamos a ser libres? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Algo interesante que realmente debo confesar que lo descubrí en la noche, en la madrugada. Que eran los judíos que habían creído en Él, así dice la palabra. Cuando Jesús le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos brincaron a decir, pero nosotros nunca hemos esclavos de quién, nosotros nunca hemos sido esclavos, vamos a ser libertados de qué. Y eso me hace pensar que hay creyentes en Cristo o acreyentados quizás, es que creen que pueden decir que son salvos y pueden reunirse en una iglesia, pero cuando dices, sabes que tú eres un pecador y que viniste a Cristo y que Cristo tomó tus pecados, ¿verdad? Y ahora eres un pecador arrepentido, salvo. No, yo desde hace tiempo, desde chiquito, yo nunca me he hecho eso. No, yo toda la vida he conocido a Dios. Entonces, ya tú ves que hay una conversación inconversa.
¿Esclavo y salvo de qué? Podrán decir. Entonces hay unos que realmente no han conocido a Cristo, y ojalá que este no sea el caso de ninguno de ustedes. Yo conozco el Evangelio, yo conozco la Biblia, yo conozco los evangélicos, es más, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Pero realmente vives como un creyente. Tienes un momento en que tú dijiste a Cristo: soy un esclavo, libértame, y cambió tu vida y ahora vives para Cristo. Tu vida es un antes y un después. Si no puedes contestar a estas cosas, es bueno que lo sepas, porque es un momento de diagnóstico que el Espíritu Santo te está dando. Y si no lo tienes, la Biblia dice: hoy es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y has venido en esta mañana, o tú, hermano, también, como de costumbre, y eso es bueno. Cuando el Señor Jesús se paró en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: y se paró en la sinagoga como era su costumbre. Hay muchas palabras que nos dan que Jesús tenía la costumbre sana de ir a la iglesia, en ese entonces la sinagoga, que era el lugar donde se leía la palabra de Dios. Pero había muchos allí que no creían. Cuando Cristo se paró a hablar, es más, nos dice el Evangelio de Marcos, si no estoy equivocado, que salió un demonio allí, en la sinagoga. Se reveló un demonio. ¡Wow! Pero es que, ¿sabe qué? ¿Sabe que la iglesia donde se predica el Evangelio y la libertad de la condenación del infierno, está también los malos pensamientos que vienen del enemigo, que puede estar presente? Es más, les puede estar diciendo a usted: eso no es para mí, o tal vez está bien, pero después lo busco, o eso no es tan relevante para mi vida, o yo soy muy joven, o soy muy viejo, o ya yo pasé por eso. ¿Quién sabe qué te está poniendo el enemigo en la cabeza? Pero quiero decir que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y de este día nosotros daremos cuenta delante de Dios. El que no es salvo dará cuenta de que este día se le habló de Cristo, se le habló de la esclavitud del pecado, se le comparó con la historia de los Estados Unidos o de su país. Y también se le habló de que hay salvación en Cristo y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, cuando Cristo se para en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que él se le dio el rollo del profeta Isaías. Esos rollos en la antigüedad no estaban divididos en capítulos ni versículos. Para nosotros eso es fácil. Eso fue hecho primero en el 1100 y después 1400 y pico. Eso fue una división que se hizo. No es bíblica, pero es muy buena la división, porque tú puedes separar el todo en varias partes, ¿verdad? Pero hay versículos. El jueves estábamos hablando, los que oyeron el estudio, y espero que todos nos acompañen en eso, es que leímos el último versículo del capítulo 3 de Colosenses y dijimos: el tema termina en el capítulo 4, el versículo 1, porque el capítulo 4 es el mismo tema del capítulo 3, pero como que quien lo dividió dijo: bueno, vamos a empezar. ¿Cuál fue el criterio? No lo sé, pero quiero decir que no todos los versículos están cónsonos con el tema que se está hablando. A veces continúa en un capítulo de más, pero no es tan importante eso. Lo que quería decir es que cuando Cristo leyó, Él leyó en lo que ahora conocemos Isaías 61. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque es el momento en que Cristo está hablando de la libertad, ¿verdad? Y hablando de las cosas que trae la esclavitud. Hay muchas más cosas de lo que tú piensas que trae la esclavitud. Él lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Siempre me gusta decir que cuando Cristo cita este versículo, que es una cita del Isaías 61, 1 y 2, en Isaías sigue más y dice: a predicar el año agradable del Señor y el día de la venganza de Jehová nuestro Dios. Cristo no citó esa parte. Lo hizo porque, siendo Dios, tiene la autoridad de parar la Escritura, porque hasta ahí la venida de Cristo nos importaba o nos importa, que Cristo vino a predicar el año agradable, el año de la buena voluntad de Dios, inaugurada en lo que nosotros llamamos la Natividad o la Navidad, cuando los ángeles anunciaban: he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Pero él dice: gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En ese día se inauguró la dispensación, por así decirlo, de la gracia, viniendo Cristo a predicar el año agradable, donde tú y yo podemos ser salvos. Al reconocernos pecadores, tenemos la libertad en Cristo, pero hay un paquete bonito, tremendo y completo que Dios nos da con la salvación por medio de Cristo. ¿Quieres tú garantizar o estar seguro o segura que tienes ese paquete? Hermanos, si mientras el Señor me dé la oportunidad, la bendición y el privilegio de predicar desde esta tribuna, usted siempre va a oír el Evangelio. No, que el pastor siempre predica el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es lo que nos mandaron a predicar. ¿Quiere aprender en profundidad otras cosas? Venga los viernes. Pero aquí también tenemos palabra, por supuesto, porque el Evangelio es alimento para nuestras almas, y nosotros debemos siempre estar al pie de la cruz. No podemos alejarnos de la cruz. Debemos saber, como el apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. Pero esto es lo que Cristo dijo cuando Él omitió la expresión el día de la venganza de nuestro Dios. Es lo que viene en el gran juicio final. Cuando no crean este mensaje que está Cristo diciendo, pues viene la condenación, el día de la venganza de nuestro Dios, que corresponde a otra dispensación, pero no vamos a entrar en ese detalle para no enredar el asunto. Hay cosas que vienen con la esclavitud. Fíjense que buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, dar libertad a los cautivos, eso nos habla de esclavitud, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, también tiene que ver con esclavitud, y predicar el año agradable del Señor. En resumen, es como que pobreza. Usted y yo estamos en pobreza espiritual. ¿Sabe que en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan recibe la revelación de parte de Dios o del Espíritu Santo, y en el capítulo 3 nos dice, hablando a la iglesia de la Odisea, que quiere decir gobierno del pueblo, es la iglesia que proféticamente más se parece a la iglesia profesante de hoy en día. Están en comodidad, dicen que son cristianos, pero han perdido su valor. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay unas menciones históricas acá, que por qué el Espíritu Santo lo usa. Esto es un lugar real que existe aún, aunque están las ruinas de la iglesia, ¿verdad?, de aquel entonces, pero habla de frío y caliente. Ahí es donde están las aguas termales. Tuvimos el privilegio de estar por allí. Hay aguas termales, frío y caliente. Pero también dice que el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sabe que la ciudad de la Odisea era famosa, y todavía lo es, por tener las ovejas para la lana, etcétera, y una ciudad muy próspera. Había mucha riqueza y todavía hay vestigios de eso. También un hospital que nosotros vimos las ruinas, ¿verdad?, donde allí se hacían muchos ungüentos o medicina. ¿Y sabe cuál era una de las principales? El colirio para los ojos. Entonces el Espíritu Santo toma el contexto, que es lo que yo les decía más temprano. Debemos conocer el contexto de las cosas para aplicarlas.
Estamos hablando del contexto de los Estados Unidos, pero el Espíritu Santo usó la Odisea y él dice, tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amigo, si usted no tiene a Cristo, es posible que usted necesite colirio para los ojos. Es necesario que usted necesite donde está la verdadera riqueza. Del Señor Jesucristo se dijo que Él se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Dios del universo se hizo pobre, se hizo como uno de nosotros y fue humillado al nacer en esta tierra, ya hacerse como uno de sus criaturas, pero a nacer en lo más ínfimo de la sociedad, que era un campo de pastores, y donde no había lugar para él en el mesón. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Te has tú puesto a ver dónde está tu situación y tu condición? Estás en pobreza. La esclavitud hace que la gente esté en pobreza. 2, quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Cuando uno no tiene a Cristo, tiene dolor de alma, tiene gente que le hemos visto que vienen quebrados de hogares, que no tienen hogares funcionales y que el papá le ha fallado, la mamá han tenido heridas y están quebrantados de corazón. Son gente que viven con ira y gente que va a tener muchos fracasos en matrimonios tal vez o en familias porque están quebrantados de corazón. Pues Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. De hecho, Él trabaja con el corazón. Dice en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él es el Dios de amor, el Dios de cariño, el que te ofrece un ungüento y te ofrece sanar tu corazón, porque Él ya pasó por lo más profundo del sufrimiento para darnos a nosotros la salud. 3, la cautividad. Dice la Biblia que hay personas que están cautivas a la voluntad del diablo. Yo digo esto con temor, pero muchas veces al mismo cristiano nosotros podemos estar cautivos a la voluntad de Satanás. ¿Sabe? Cuando tú dejas que la carne domine tus actos en referencia a las cosas de Dios. El apóstol Pablo lo explica tremendo. Usted puede tener una tesis bien explicada en Romanos capítulo 7, cuando él dice, yo quiero hacer estas cosas, pero hay una ley en mi cuerpo que me obliga a hacer lo que no quiero. Lo que no quiero hacer, eso hago y termino pues lamentándome, pues hallo esa ley del pecado que está en mí. El pecado está inclusive en los creyentes. Nosotros no somos quitados del pecado, no somos quitados de este cuerpo. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero tenemos a Cristo formado en nosotros, tenemos un nuevo hombre que anda conforme al Espíritu. Es responsabilidad nuestra, porque el poder ya lo tenemos, de nosotros dar vida al hombre espiritual. Y Colosenses capítulo 3 nos dice, hagan pues morir lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal? Yo quiero leer la Biblia. Pero no tengo, mejor tengo otras cosas que hacer. No, yo quiero ir para el culto, pero acá tengo otras cosas más importantes. Cuando tú no pones la debida importancia a las cosas de Dios, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 6:33 y dijo, busquen primero las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. Dice, porque el apóstol Pablo también lo dice, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, porque arriba está Cristo, ¿verdad? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que es una norma. Cristo tenía la costumbre, como es en este pasaje que estamos leyendo, ir de costumbre a la sinagoga o al sitio de adoración de Dios. ¿Es esa nuestra costumbre? ¿O la costumbre la dejamos pasar porque tengo algo más importante? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero también tenemos la ceguera. La ceguera es algo que el enemigo pone en nuestras mentes para nosotros no ver lo que Dios nos está mostrando. Y el Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ten cuidado si tienes esa ceguera. Y luego la opresión.
Todo esto tiene que ver con la esclavitud del pecado. Y Cristo fue enviado para derrotar todo esto. Gloria a Dios por eso. Así que el apóstol dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar ese precio. Dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con vosotros en toda sabiduría e inteligencia, nos dice la palabra de Dios. Ahora, yo creo que la gente de los Estados Unidos, los pioneros, los pioneers que estaban acá antes de la revolución, eran ingleses y mucha gente venían creyentes en Cristo, eran gente cristiana evangélica que tuvieron las bases en este país. Yo no dudo que ellos hayan orado esto: juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El Salmo 72:4. Yo estoy seguro que ellos tenían ese pensamiento. Y el 4 de julio de octubre de 1977, en Yorktown, tuvieron la batalla donde Estados Unidos y los de las 13 provincias vencieron a las fuerzas británicas y tuvieron una tremenda victoria. Entonces, Cristo nos dice por medio del apóstol Pablo algo muy interesante. Dice, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Hermanos, es bueno que nosotros meditemos en que había un acta de condenación para el creyente. Y Cristo la clavó, la quitó de en medio, la clavó en la cruz y despojó a los principados y potestades que estaban diciendo, ya nos llevamos a este para el infierno. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No tengo tiempo de explicar esto, pero esto es una figura histórica. Cuando los generales vencían, ellos normalmente exponían en la plaza del pueblo a los enemigos y los clavaban para que todo el mundo viera que el enemigo fue vencido. Y Cristo venció la muerte y venció el dominio de Satanás. Así que nosotros no tememos ya. Nosotros tenemos la salvación en Cristo, que es eterna, poderosa. Nos dice el libro de Hebreos: por lo cual puede Dios también salvar, Cristo, perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiero hacer énfasis que la salvación y la libertad que Cristo te da es eterna y no te la puede quitar nadie. Amén. Ahora, tengamos cuidado, porque el creyente, nosotros podemos desviar un poco el propósito de nuestras vidas en el sentido de perder el testimonio, perder el gozo y perder el poder de testificar cuando caemos en pecado. David, un creyente en Cristo, decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustente. Señor, perdóname, lávame, límpiame, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Y luego que él entendió que Dios le había perdonado, él decía, entonces podré enseñar a los pecadores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. De lo contrario, no hay poder. Ahora, número 1 para concluir. 1, Dios bendice a la nación que le honra, ¿verdad? En el Salmo 33 lo leímos. En Esdras también dice que ahí la mano está contra los que le abandonan. Es un castigo para los que le abandonan. Y eso incluye a la gente de esa nación, por supuesto. Número 2, tenga en cuenta y sépalo, el hombre nace pecador. Nadie nace evangélico, nadie nace creyente, nadie nace salvado. Tienes que tener un paso en tu vida. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero puede ser salvado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. 3, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. San Pablo dice, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo, ya se hacen esclavos de aquel? Eso es el pecado que mora en nosotros. 4, Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Cómo? Por su sangre.
En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y por último, estas dos, Dios anuló el decreto que estaba en contra de nosotros. Pero si tú no tienes a Cristo en tu noticia, el acta de decreto está vivita y sonando y constante en contra de ti. Cristo lo dice en estas palabras: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, es decir, esa acta de decreto, está sobre él. Al creyente se le advierte, porque también a nosotros toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. En esto podemos caer todos y debemos estar vigilantes. Así que el Salmo 67, que ya lo hemos cantado, hay un himno que cantamos: que las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación. Vamos a orar entonces para cerrar este tiempo. Padre, te damos las gracias, Señor, por la bondad tuya de hacernos ver que somos pecadores y estamos esclavizados, Señor, a la voluntad de Satanás. Pero te damos gracias porque Cristo vino para libertarnos. Y Él dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias por la libertad gloriosa de los hijos tuyos, que hemos sido hechos hijos tuyos por creer en Cristo. Los que le recibimos, los que creemos en tu nombre, nos has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque hemos sido libertados para siempre del poder, de las cadenas del pecado, y ya el enemigo no tiene poder para llevarnos a la condenación, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te damos la gloria por eso, Señor. Gracias por el Señor. Te rogamos por los que en esta mañana, si alguno nos visita que aún no tiene a Cristo en su noticia, está esclavizado sin saberlo, que tú le abras los ojos, Señor, para que pueda ver la realidad de lo feo del pecado y la terrible consecuencia de estar como está, una condenación eterna, Señor. Pero también que pueda ver la bendición de que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, gracias por este país, porque nos da la oportunidad de disfrutar esta libertad que fue comprada por sangre, pero que nos habla de un sacrificio mayor en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de tu gracia. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.